La conversión de los visigodos al catolicismo romano le puso punto final al último resto del arrianismo, una corriente herética que negaba la naturaleza divina de Cristo. Le puso punto final en la península ibérica. Aún quedaban rastros en Europa, pero los visigodos fueron uno de los últimos pueblos importantes en convertirse. Habían sido los propios godos quienes trajeron consigo al arrianismo cuando incursionaron en la península ibérica a principios del siglo V. Los visigodos eran un pueblo germánico que se asentaron definitivamente en la península tras haber sido derrotados estrepitosamente por los francos, que eran católicos. Pero en Hispania, aunque romanizados, hablando latín y hasta aceptados por la población hispano-romana, no parecían ceder ni un ápice en su fanatismo arriano. El gran rey visigodo, Leovigildo, quien fundó las bases de un poder inobjetable con capital en Toledo, siguió sufriendo un dilema religioso interno. Su propio hijo, San Hermenegildo, se le rebeló por dicha cuestión, pero fue derrotado y ejecutado en el año 586. Pero la historia cambió definitivamente tras la muerte de Leovigildo, con su segundo hijo y único heredero, Recaredo I, quien entendió perfectamente que el arrianismo era un obstáculo severo en un pueblo fervientemente católico. Se convirtió finalmente al catolicismo, ni bien llegó al trono, y lo concretó de forma oficial en el año 589, en el Tercer Concilio de Toledo. Allí Recaredo fue bautizado junto a casi toda su corte. Fue el punto de partida de un gran poder hispano-godo durante el siglo VII. Pero no solo eso, también fue un antes y un después para la propia historia de España, que hasta nuestros días su unión con la Iglesia aún perdura. Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos, que a su vez descendían de los pueblos germánicos orientales, originarios de Escandinavia. No tenemos certeza exacta del origen de los godos, pero este rastro de Escandinavia, particularmente de Suecia, parece lo más probable según el debate entre los historiadores. Lo que sí sabemos es que durante el siglo II después de Cristo estaban ya asentados en el sudeste europeo, en las grandes llanuras al norte del Mar Negro. Se cree que en algún momento emigraron de Suecia a esta zona de la actual Ucrania. Y ya en el siglo III fueron ya rastreados y documentados por los propios romanos, donde llegaron a arrasar parte del sur del Danubio, ya en los Balcanes, los visigodos, provocando los grandes dolores de cabeza que les terminaría generando tanto a los romanos de Oriente como a los de Occidente. Cruzar el río Danubio era penetrar la frontera del imperio, y lo lograron, pero lo lograron ya en el siglo IV y con gran facilidad. Durante el siglo IV ya predominaban sobre la parte oriental del imperio, y los emperadores romanos de Oriente, algunos gobernando ya desde Constantinopla, se involucraron en una larga guerra contra los godos, en las conocidas guerras góticas. Un choque crucial fue, por ejemplo, la batalla de Adrianópolis, del año 378. En dicho duelo, los godos, junto a otros pueblos bárbaros como los alanos o los hunos, derrotaron a las tropas romanas. Pero no solo eso, en aquella batalla también lograron asesinar al propio emperador, que dirigía las legiones en el campo. Él mismo, el emperador, era Valente. Los godos habían demostrado su importancia en el mundo romano, ya no solo saqueando e incendiando, generando temor, obligando a que los acepten en la frontera del imperio, sino que incluso derrotando a los romanos y asesinando al emperador. A partir de fines del siglo IV y principios ya del siglo V, van a dividirse estos pueblos en distintas ramas, y es en esta división que comienza a hablarse de visigodos por la idea de germanos al oeste, porque luego están los otros godos, los germanos al este, que son los ostrogodos. Así que tenemos dos ramas, los visigodos y los ostrogodos. Nos vamos a ocupar hoy de los visigodos, es decir, de los germanos al oeste. Tras la batalla de Adrianópolis, los bárbaros eran una realidad.
ya inevitable en los Balcanes, y los visigodos lograron ser reconocidos como una foederati en el año 382. Lograron ubicarse e instalarse al sur del río Danubio, cerca de donde habían triunfado, en Adrianópolis. Se ubicaron en la antigua provincia romana de Tracia. Esto implicaba que a partir de este momento los visigodos se habían integrado a Roma, y Roma a su vez los podría usar en el ejército. Fue así que un rey visigodo llamado Alarico fue un general importante en las legiones romanas que sirvió a los ejércitos del emperador Teodosio, y lo hizo durante todo su reinado. Pero los sucesores de Teodosio rechazaron a este rey germánico, a este rey visigodo, a Alarico, y este a su vez y los suyos fueron sobornados para marchar hacia Occidente. Así fue que los visigodos emprendieron el viaje al oeste. Llegaron a Roma y la saquearon en el año 410, un conocido y famoso saqueo en la historiografía. Tras el mismo, los visigodos ya se quedaron en Occidente y decidieron asentarse en las Galias. Se establecieron en la ciudad de Tolosa, la actual Toulouse, en el sur de Francia, y allí surgió el reino visigodo de Tolosa, en el año exactamente 418. Aunque en la práctica dependían de Roma, el gobierno visigodo era completamente autónomo, y tras la caída del Imperio Occidental en el 476, la autoridad de los visigodos terminó siendo absoluta en la zona. Se extendían además por todo el sur del río Loira, en la provincia de Aquitania Secunda, pero no se quedaron solo ahí. También se habían expandido hasta la península ibérica. Es decir, tras la caída de Roma, los visigodos representaban un poder guerrero difícil de contrarrestar. Era uno de los reinos más poderosos de Occidente. Sin embargo, el escenario cambió alrededor del año 507, cuando los visigodos fueron derrotados ya no por los romanos, sino por otro pueblo bárbaro, los francos, que gobernaban al otro lado del río Loira. Un rey expansivo, conquistador y por sobre todas las cosas, que se había convertido al catolicismo romano, Clodoveo I, venció a los visigodos en la batalla de Boilé. Esta batalla fue fundamental y tuvo raíces religiosas en el fondo, raíces que analizaremos en profundidad más adelante. Tras este suceso, el rey de los visigodos, que se llamaba Gesaleico, decidió replegar a su ejército y a toda su corte al sur de los Pirineos. Aunque conservaron por bastante tiempo el extremo occidental de la Galia Narbonense, provincia conocida en ese momento como la Septimania, se asentaron ya definitivamente con el tiempo en Hispania. Tomaron además como nueva capital una antigua ciudad romana, Toletum, o conocida ya en estos tiempos como Toledo, dando inicio así aproximadamente en el año 507, tras la derrota contra los francos, al reino visigodo de Toledo. Como dije, los visigodos habían entrado antes en la península ibérica, mucho antes, pero no fueron los primeros en incursionar. Fueron otras oleadas de pueblos germánicos que se instalaron antes incluso que los visigodos. En este caso fueron los vándalos y los suevos. Los vándalos no se quedaron en Hispania, avanzaron hacia el sur, cruzando el estrecho de Gibraltar, y llegaron hasta Cartago, ya en el norte de África. Allí sí se quedaron. Pero los suevos sí se asentaron en Hispania, no siguieron la marcha por el estrecho de Gibraltar, se asentaron en la esquina noroccidental y allí fundaron un reino que iba desde el mar Cantábrico hasta el río Duero. Pero fueron los visigodos los que llegaron con mayor presencia a España, y lo hicieron pactando con los romanos, la población hispano-romana. Los primeros llegaron con Ataulfo, junto con toda su corte. Se asentaron en Barcino, en la actual Barcelona, que en ese entonces era una ciudad de la Hispania tarraconense, era una ciudad importante. Por lo tanto, cuando ya logran establecerse solamente en Hispania, como digo, en el 507, después de esta derrota con los francos, hacía ya 100 años que conocían en profundidad la península. Hasta ahora hemos hablado de los visigodos como un pueblo bárbaro. De hecho, denominamos a todos, ¿no?, en líneas generales, como bárbaros germánicos. Pero la realidad es un poco otra, lo hice para generalizar, para el entendimiento mutuo. La realidad es que ya a principios del siglo VI, del año 500, incluso en el siglo V, o aún antes si se quiere,
Debemos preguntarnos qué tan bárbaros eran los visigodos. ¿Eran salvajes indomables como se nos puede venir a la mente cuando hablamos de ellos? Bueno, esa imagen es incorrecta, no eran salvajes indomables, y es un rotundo no que los historiadores ya han comprobado. Los visigodos del siglo VI, en el reino con capital de Toledo, el reino visigodo de Toledo, no se puede decir que estaban solamente romanizados, hay que hablar ya en el siglo VI de que estaban recontra romanizados. No hablaban germánico tampoco, hablaban latín, la lengua del imperio, del antiguo imperio ya en esta etapa, la lengua de Occidente. Obviamente cada pueblo bárbaro en su conjunto se romanizó a su manera. Algunos lo hicieron antes, otros después. En definitiva, se creó una nobleza cuando se conquistó la península ibérica. Es decir, los bárbaros que incursionan en los límites del Imperio Romano no son los mismos en el siglo II o III que los que se asientan ya definitivamente en los siglos IV y V. La romanización de la que hablo puede entenderse de muchas maneras, desde las tácticas militares, que fueron de las primeras cosas que tomaron las estirpes guerreras de la Germania, hasta en las propias tradiciones se observa esto, que ya en el siglo IV se explican en la fe del imperio, que ya era el cristianismo. De hecho, tomaban a Cristo. Más allá de una corriente herética o no, tomaban a Cristo. Las tácticas militares además eran la clave para vencer a las legiones, y eso ocurría desde el siglo II. Pero bueno, vayamos por parte. Primero veamos la romanización y luego la cuestión religiosa, para que nos entendamos. Según el relato de Jordanes, del historiador Jordanes, los visigodos, dentro del grupo de los godos, arrasaron contra otros pueblos bárbaros al norte del Danubio, en las costas del Mar Negro, entre las actuales Ucrania, Moldavia y Transilvania. Y esto lo hicieron en la crisis del siglo III. Un poco ya explicamos hace unos minutos este origen, ¿no? Alrededor del año 250 aproximadamente los visigodos encontraron refugio aquí. Las pruebas de la presencia numerosa de legionarios romanos entre los godos, es decir, soldados descontentos con este periodo de crisis, de hecho es la crisis del siglo III, como dije, que no prestaban ya fidelidad a Roma, sino que se sumaban a las tropas de los godos, explica la organización estrictamente romana, que en las batallas entre bárbaros y el imperio habían los bárbaros. De alguna manera había llegado ese conocimiento. Podía ser por bárbaros que se sumaban a las legiones, pero ocurría en gran medida, según este relato, como digo, de romanos yéndose a los pueblos bárbaros. También era lógico pensar que se transmitían ciertas costumbres lógicas de los romanos. Y viceversa también, bárbaros en las legiones romanas. Muchas tropas romanas evidencian eso en el siglo III, Por poner un ejemplo solamente, en el año 242, en pleno drama del siglo III, que por cierto, para dejarlo en claro, duró casi 50 años, entre el 235 y el 284, para poner cifras correctas, 235 y 284, usamos un ejemplo del año 242. En ese año la presencia de contingentes godos en los ejércitos del emperador de ese momento, que era un emperador que estuvo poco tiempo, se llamaba Gordiano, es narrada por los propios griegos y latinos de la época, que el emperador Gordiano tenía entre sus filas a casi todos godos. Es en este momento en el que ya se plasmaba, como vemos en el siglo III, un significativo proceso de romanización en los godos, ligado tanto a la presencia de soldados romanos entre estos pueblos como de bárbaros dentro de las legiones. Tanto la documentación y también la arqueología dejan claro que a lo largo de la segunda mitad del siglo III y ya metiéndonos en el siglo IV, hay una serie de cambios internos y externos en el heterogéneo conjunto de la población misma. Los rastros arqueológicos además son una prueba fantástica para entender esto. Y es el caso de lo que se constata en el mundo funerario godo. Para esta época se encontraron tumbas con armas romanas, por ejemplo, tanto ofensivas como defensivas, en consonancia también con un marcado proceso de militarización de las élites de los pueblos. Ocurre lo mismo con elementos de vestimenta, vajillas, ornamentación, propiamente romanas, que se hallan en las tumbas de los siglos III y IV. En la Rusia meridional
se ha encontrado este tipo de elementos en el curso inferior del Danubio. Estamos hablando de zonas lejanas, ¿no? Los godos no solían enterrar así a sus compatriotas. De hecho, a veces ni siquiera se los enterraba a los muertos, sino que los inhumaban o los incineraban. Una práctica funeraria bien de Escandinavia, por eso decíamos antes que probablemente llegaban desde allí. Pero desde esta etapa, fines del siglo III, ya no existen rastros funerarios. De hecho, ya se ven varios entierros a la romana. Es por eso que cuando en el 410 Alarico lidera el saqueo de Roma, él sabe perfectamente lo que está ocurriendo, lo que estaba a punto de tomar. Él respetó un montón de cosas. Bueno, su pueblo saqueó de todas formas, ¿no? Y fue visiblemente negativo a ojos de Europa. Pero quiero decir, Alarico, si se fijan en detenimiento, fue muy respetuoso con algunas de las obras más importantes de la cultura romana. Fue respetuoso incluso con santuarios cristianos, con el obispo de Roma. Bueno, el saqueo de Roma del año 410 de verdad que merece un capítulo aparte. De la misma forma que se adoptaban tácticas militares, rituales, tradiciones y costumbres, se tomó también la religión. Era obvio. Desde las primeras grandes olas bárbaras, en la famosa crisis del siglo III, el cristianismo se veía en la vida llana del imperio. Era el campesino que se convertía, el que creía en Cristo y en su resurrección. Esto lo vio muy rápido cualquier tribu bárbara, porque lo que se encontraban primero cuando atravesaban el imperio era a la población campesina. Cualquier jefe tribal o rey bárbaro se daba cuenta de esto. En las esferas militares pasaba lo mismo. Esos soldados legionarios que abandonaban el imperio lo hacían a veces precisamente por creer en Cristo, porque el imperio romano tuvo un proceso en el cual se perseguía a los cristianos, y de repente quizás este legionario cristiano que se había convertido encontraba un refugio en un ejército visigodo, alano, sármata, en un ejército franco, y allí llevaba la voz de esta nueva fe. Y si esto ocurría antes de la legalización del cristianismo por parte de los emperadores, imaginemos lo que fue después. Por lo tanto, en esa romanización de los bárbaros debemos obligatoriamente incluir al cristianismo. Los visigodos ya estaban bien amalgamados al cristianismo entonces desde fines del siglo IV. Sin embargo, la corriente que tomaron, como dije antes, fue la del arrianismo, y aquí entramos en materia religiosa. Como ya lo comenté al pasar, el arrianismo argumentaba la supremacía de Dios Padre y que el Dios Hijo, Jesús, había sido creado. Explícitamente esto rompía el dogma de la Trinidad, que Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen supremacía ninguno de otro, son tres en uno y uno en tres. Aunque hoy parezca menor, esto significaba un cisma muy crudo dentro de la Iglesia. De hecho, lo sería incluso hoy también, Yo sé que con los ojos de nuestro presente y en una sociedad muy atea no se observa esto, pero sería un problema dentro de los círculos religiosos. Esta cuestión teológica había sido resuelta igualmente para empezar en el primer concilio ecuménico, el de Nicea, en el año 325. Si quieren ir a ver estos tipos de concilios ecuménicos, hay un capítulo reciente que hice al respecto, los primeros 7 ecuménicos. El credo que hasta hoy recitan los católicos lo dice muy clarito, que recitamos los católicos, claro. Y lo leo textual aquí para que lo podamos entender. Dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre. Esta parte del credo consagrado en Nicea tuvo la participación de un influyente obispo de Hispania, que se llamaba Ocio. Ocio era obispo de Córdoba, pero fue el propio emperador Constantino, ya en esta etapa, quien lo llevó a su corte para los temas de fe. Como ven, puso eso de que Jesús, Dios, había sido engendrado, no creado. En la disputa teológica, en cierta forma, Ocio fue el ganador, fue el gran defensor del catolicismo en contra del arrianismo, de la doctrina tridentina. El de Nicea igualmente no fue el único acto conciliar para unificar la Iglesia, como digo. Más tarde se ratificó aquello en más concilios. El segundo, en Constantinopla, en el año 380, fortificaba esta cuestión de que el catolicismo romano estaba en contra del arrianismo. Además de estos dos grandes concilios, hubo otros dos, no ecuménicos, que tuvieron lugar en Hispania,
antes del arribo visigodo, sí. Uno ocurrió en el año 305, o aproximadamente en esos años, justo antes de la gran persecución que orquestó el emperador Diocleciano, y fue un concilio importante que en parte ya iba sembrando las raíces del de Nicea. Como digo, 305, el concilio de España, fue el concilio de Elvira. Puntualmente se llevó a cabo en la antigua ciudad romana de Iliberis, en la provincia bética, que esto es al sur, que hoy sería la ciudad de Granada. El concilio, como vemos, 305 fue antes que el de Nicea, lo vuelvo a repetir porque es un hecho muy importante. No fue ecuménico, pero es importante y principalmente para España. El obispo que dirigió dicho concilio fue Ocio, nombrado anteriormente. El otro concilio que tuvo lugar también en España fue a fines del siglo IV, en el año 397 en la ciudad de Toledo. Allí fueron redactadas las 18 profesiones de fe contra las herejías de ese momento, precedidas de un texto doctrinal en forma de credo que decía lo siguiente: creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Esto es del año 397, Concilio de Toledo, antes de la llegada del arribo de los visigodos, vuelvo a repetir. Esta última parte del texto doctrinal que leí traería problemas más adelante con los futuros bizantinos, porque aquí se encuentra la cláusula filioque, fue incorporada aquí, y esto luego sería tomado como referencia en las iglesias occidentales, para que se entienda de alguna manera que España era rectora también en Occidente ya en esta época, estoy hablando del siglo IV, en doctrinas de fe, y que era en definitiva lo que moldeaba la vida de la época. Entendiendo todo esto, fue obvio que cuando los visigodos llegaron a España, en la fecha que dije antes, 418, debieron lidiar con una población católica y con una sofisticada jerarquía que se había organizado bajo obispos hispanos que tuvieron poder en todo el imperio. Por caso mencioné a Ocio, no es casualidad que lo haya mencionado, para que se entienda. Esa diferenciación entre una élite gobernante arriana, que hablaba germano al principio, no quiero decir que no conocía latín, pero hablaba germano, y una población católica, obviamente se sintió con fuerza en el mundo visigodo. Durante los reinados de Eurico y Alarico II, las persecuciones tuvieron una intensidad muy fuerte. A obispos, quiero decir, a obispos católicos, a los propios fieles, fueron persecuciones constantes. Y los reinados de Eurico y Alarico no fueron cortos, de Alarico II. El de Eurico comenzó en el año 466 y el de Alarico en el año 484. Eurico se distinguía directamente por un fanatismo arriano. En su reinado fueron ejecutados los obispos de 7 grandes ciudades de España, casi todos sacerdotes de la parte francesa del reino, de la de Aquitania. Eurico también quiso arrasar con las iglesias católicas ya edificadas, que aunque no eran de gran porte, representaban algo muy importante para la comunidad. Retiró puertas de iglesias, techos de las basílicas, todo tipo de cosas para que no se construyeran más templos. Los católicos debieron pasar a la clandestinidad, realizando sus misas en cuevas, bosques, una situación que hacía tiempo no vivían, pero que ya la habían vivido desde tiempos de Diocleciano y desde antes también. Durante el reinado ya de Alarico II, podemos ver que la persecución continuó. La resistencia más fuerte provenía de las Galias, con ánimos rebeldes que se sentían cada vez más fuertes. Como consecuencia, Alarico continuó con la represión. Decapitó varios obispos, por ejemplo. En el periodo de Alarico cayeron los obispos de Tours y de Bordeaux, 2 centros religiosos muy importantes para los galo-romanos. Fue entonces que el monarca franco Clodoveo I, nombrado antes y en la introducción, aprovechando el apoyo que le ofrecían los obispos del sur, que se mostraban que podían ser asesinados en aquel momento, le pidieron la intervención como protector de los católicos. Y así es como Clodoveo ya convertido, se involucró en esto, venció a los visigodos en la batalla de Boulier, cerca de Poitiers, en el año 507, y castigó con la muerte al rey visigodo de ese momento, Alarico II. Alarico II fue el que pierde la batalla y el que es asesinado incluso. La victoria de Clodoveo fue una especie de rescate al catolicismo y una derrota para el arrianismo. Los visigodos se tuvieron que replegar al sur de los Pirineos, a la vez que entraron en
en un severo conflicto sucesorio también, que incluyó la intervención del otro pueblo hermano, los ostrogodos de Teodorico el Grande, y allí cayeron también en una especie de decadencia. El reino visigodo de Tolosa pasó a ubicarse en España, como ya mencioné, con la influencia del rey que estaba en Italia, Teodorico. Teodorico tenía un inmenso reino en la península itálica. Gobernaba desde el año 493 sobre las cenizas del Imperio Romano Occidental. Tenía su capital en Rávena, Teodorico. Teodorico igualmente no había derrotado a los romanos, sino que le había extirpado el reino a Odoacro, el que sí había tirado al último emperador romano. Pero su poder militar, el de Teodorico, era tan grande, tan influyente, por algo fue conocido como Teodorico el Grande, que llegó a influir incluso en la Hispania visigoda. Emparentó a una de sus hijas con los visigodos y estrechó los lazos para gobernar desde allí. Fue así que a partir del año 511, un nieto de Teodorico se convirtió en rey en Hispania, rompiendo un poco la primera dinastía, digamos. Amalarico se llamaba este nieto de Teodorico y pasó a reinar en Hispania. Pero Amalarico fue apenas un regente del poder ostrogodo, una especie de títere. El dominio estaba en Teodorico. Los ostrogodos dominarían a los visigodos por un largo tiempo, hasta el año 549, cuando ya un general ostrogodo que hacía de rey en Hispania, fue asesinado. Había surgido finalmente una rebelión visigoda, encabezada por un militar llamado Ágila. A partir de entonces nombraron a Ágila como rey visigodo, desterrando a los ostrogodos. Aquí terminó el dominio de ellos en la península ibérica, pero que al fin y al cabo no resolvía la cuestión religiosa, porque los ostrogodos también eran arrianos, se podían pelear entre ellos. En este periodo de inestabilidad para los visigodos apareció una oportunidad de descanso para los católicos. Como no gobernaban desde Toledo aún los visigodos y como digo, estaban oprimidos, digamos, por los ostrogodos, no había tanta persecución. Lograron vivir relativamente en paz durante algún tiempo los hispano-romanos. Se permitieron incluso algunos concilios propiamente hispanos, como fue el concilio de Tarragona en el año 516, el de Toledo en el año 527, este sería el segundo de Toledo, y uno en Barcelona en el año 540. En el 549, los visigodos retomaron el control entonces con el rey Ágila, pero la nobleza no estuvo del todo de acuerdo. Un noble rebelde, aparentemente del sur de Córdoba, llamado Atanagildo, le plantó cara a Ágila y desató una guerra civil. Atanagildo encontró aliados al otro lado del estrecho de Gibraltar, los bizantinos, que habían recuperado Italia y el norte de África durante el reinado de Justiniano, tal como lo vamos a ver en un capítulo muy pronto de Justiniano, precisamente. También los bizantinos estaban adentrando en Hispania en este momento, a mediados del siglo VI. El objetivo del Imperio Bizantino era volver a controlar el extenso Mediterráneo, y para eso necesitaban las costas de Hispania. Atanagildo pactó con ellos entonces. Les vino a decir: si ustedes me ayudan a ser rey, podrán quedarse con las zonas costeras que vinieron a buscar. Trato hecho, básicamente. La guerra llevó a Atanagildo a la victoria y Ágila fue asesinado por sus propios partidarios, pero ya en el año 555. Atanagildo tomó entonces la corona visigoda. En su reino estableció finalmente a Toledo como capital. Allí se quedó hasta su muerte en el año 567, así que fue Atanagildo el que puso el centro de poder en el corazón de la península. A los bizantinos no los pudo sacar del sur. Hubiera querido, pero no los pudo sacar. Eran un poderío militar en el periodo de Justiniano y fue algo muy complicado. Habían fundado una provincia imperial que se llamó Hispania, la creó el propio Justiniano, y la capital estaba en Cartago Espartaria, que hoy es la ciudad española de Cartagena. La realidad es que le tocó gobernar un reino muy fragmentado a Atanagildo, con los antiguos suevos, ¿se acuerdan? Los que habían entrado primeros, todavía ubicados en la parte noroccidental de la península. También había otros pueblos en el norte. Su reinado, el de Atanagildo, se centró en no molestar a los católicos, cuestión que le trajo algunos roces con la aristocracia arriana. Se cree que durante el reinado de Atanagildo, el reino de los suevos se convirtió al catolicismo, dejando atrás el culto arriano.
Esto no tenemos forma de comprobarlo porque no hay muchos rastros de los suevos en aquella zona, pero es probable, es probable. Y eso implicaba un punto importante en la política visigoda. Tras la muerte de Atanagildo, como dije, en el 567, la aristocracia visigoda estuvo a punto de entrar en una nueva guerra civil. Pero antes de eso, de entrar en una nueva guerra, decidieron elegir a un rey por sus propios medios. Eligieron a Liuba como rey de los visigodos, que era duque de la Galia Narbonense. Pero Liuba no quería entrometerse en los asuntos hispánicos y se concentró en seguir gobernando y cuidando su parte franca, al sur de Francia, como dije, en la Galia Narbonense, con la misión de detener la expansión de los francos merovingios. Eligió para cogobernar a su hermano, un muchacho llamado Flavio Leovigildo, un hombre que sí tenía ganas de reinar y ansias de poder. A este sí ya lo deben conocer. Cogobernaron el reino hasta la muerte de Liuba en el año 572. Desde entonces fue Flavio Leovigildo quien reinó en soledad y se puso como foco principal quedarse con toda la península. Este sí decidió quedarse en Toledo y no combatiendo en su tierra con su hermano. Venían los dos, como vemos, de la Galia, que era una zona muy influyente todavía. Leovigildo, en su plan, como digo, estaba la expansión, la de fortalecer a un reino visigodo que pudiera plantarle cara a cualquier potencia, y vaya si pudo hacerlo. Atacó primero a los bizantinos en el sur. Logró tomar varias ciudades, pero estos resistieron en una larga pero pequeña franja costera. Con eso, para Leovigildo era suficiente. Aunque no cumplía su objetivo, en cierta forma había recuperado suficiente territorio. Luego, más tarde, seguirían, claro, pero en un principio era un avance. Al fin y al cabo, hay que recordar que el reino, la aristocracia reinante, sigue siendo arriana, y el imperio bizantino era católico. Así que eran enemigos. Pero bueno, para Leovigildo fue suficiente tomar algunas ciudades por lo menos. Luego ya sí puso los ojos en el reino de los suevos, a quienes logró someter cruzando el sistema central y lo sometió a vasallaje, pagando un tributo anual. También arremetió contra los focos de resistencia en el sur, en Córdoba, en la antigua provincia bética romana, donde siempre había primado la rebeldía. Donde no podía cobrar impuestos, el rey Leovigildo allí tenía que romper esa resistencia. No todo fue guerra. Para Leovigildo lo parece, pero no lo fue todo. También llegó a varios acuerdos con la Franja Norte, por ejemplo, con la Franja Norte peninsular. Y también, en cierta forma, el someter a vasallaje requería de un tipo de negociación. Lo cierto es que sus éxitos militares fueron la característica de su reino. Le dieron un enorme poder y prestigio. Al final de su reinado, con excepción de la franja bizantina sur que mencioné, Leovigildo había logrado en gran parte establecer un poder que hasta antes de él no había existido. Si se quiere, en dicha forma llegó a dominar toda la península, porque quienes se quedaban estaban dentro de su órbita fiscal, para decirlo en estos términos. También recurrió Leovigildo a formas distintas de gobernar, porque fue tiñendo la institucionalidad de lo que significaba el trono real. Se vestía con ropa de emperador, con rituales completamente romanos, con rituales de imperio. Es decir, la corona, el cetro, el trono, el manto púrpura, todo lo que se veía en el imperio romano, Leovigildo lo incorporó. Es elogiado Leovigildo en su momento por dos cronistas, en su momento digo contemporáneos, y nos llegaron muchas de esas fuentes a nosotros. Estos dos contemporáneos fueron Juan de Viclaro, un clérigo católico que fue expulsado de la corte del rey, de la corte de Leovigildo, y San Isidoro de Tours, que también fue contemporáneo de él, fue obispo de Sevilla, y la verdad es uno... Y bueno, nada más y nada menos que el último padre de la Iglesia Católica. También nos llegaron textuales de Gregorio de Tours, en su Historia de los Francos, donde menciona a Leovigildo en sus crónicas. Todo esto, por cierto, está en la descripción del capítulo para que se entienda que tenemos bastantes fuentes de Leovigildo. Pese a todo, el rey tuvo una piedra en el zapato, y esa piedra fue la cuestión religiosa, su fe arriana. Probablemente haya sido el gran error de su reinado casi perfecto, si se quiere.
A decir verdad, no fue solo una piedra la cuestión religiosa, era como una gran roca, ¿no?, que entorpecía su camino a la gloria. La realidad en la España goda del siglo VI era muy clara, y aunque son muy pocas, sí existe una estimación de la población católica y arriana, para que entendamos esta dicotomía, este dilema que ya tenía que haber resuelto Leovigildo. Cuando a lo largo del episodio mencioné que el pueblo llano, el campesinado y también los señores locales, si se quiere, eran católicos y no arrianos, se explica en la estimación demográfica también. Vamos a los números. En la España del siglo VI se estima que había 5 millones de habitantes. Entre ellos estaba la élite visigoda gobernante, pero estos no superaban las 100.000 personas, entre los que había también pueblo llano, que algún puñado de aristócratas y guerreros, que no siempre, aunque sean arrianos, estaban a favor quizás del rey. El arrianismo solo estaba en los godos, además, es decir, en una porción de estos 5 millones que representaba menos del 3 o 4% de la península. Es decir, habían llegado, habían dominado todo lo que podían, y ahora con Leovigildo más, pero no habían penetrado en la fe de los súbditos. Si tomamos todos los desbloqueos de Leovigildo, faltaba solo ese. Reinar sobre todos los hispanos lo había logrado. Crear una administración monárquica, al estilo de poder cobrar impuestos y no temer rebeliones, lo había logrado. Además, también Leovigildo implementó justicia con un flamante código legal, que es conocido como el Código de Leovigildo. Incluso había logrado ser visto como un romano auténtico. Lo eran desde que entraron, lo dije previamente, como lo explicamos. Pero Leovigildo había sido un antes y un después, porque incorporó toda la simbología romana, ¿no? Como un verdadero rey romano se hacía ver. Al fin y al cabo, visigodos e hispano-romanos, ya con Leovigildo, no eran tan diferentes. Hasta hablaban ambos latín. ¿Qué quedaba de raigambre germánica en esta estirpe gobernante? Casi nada, excepto una cosa, el arrianismo. Y ese fue el problema. Leovigildo quiso la unidad religiosa, se dio cuenta de esto, no era tonto, era muy inteligente, pero la quiso en el arrianismo. En parte, su guerra a los suevos fue una forma de frenar a un reino católico en la península. Tampoco lo pudo hacer. Los suevos, los cantábricos y demás pueblos del norte se cree que ya estaban convertidos. Los logró someter, pero a vasallaje, no llevó a la conversión. Lo mismo para los bizantinos del sur. Pero no solo fue una utopía la unidad en el arrianismo, le trajo problemas incluso en su familia. Leovigildo tenía 2 hijos de su primera esposa. Hermenegildo era el primero, el heredero, y Recaredo, el menor. Ambos se convirtieron al catolicismo. Hermenegildo contrajo matrimonio a sus 15 años de edad, con una princesa franca, Ingunda, hija del rey merovingio de Austrasia. Ingunda era católica, como todos los francos, e influyó en cierta manera en la conversión de sus hijos. Se cree que también influyó en la enseñanza de estos 2 hijos de Leovigildo la presencia de un obispo de Sevilla que se llamaba Leandro, que probablemente haya sido hermano o antecesor de San Isidoro de Sevilla. La conversión de Hermenegildo no supuso un problema al principio, pero claro, ya entrados en el final del reino de Leovigildo, y sabiendo que se había convertido en el hombre más poderoso de la península, que no administraba un reino débil, sino muy, muy fuerte, empezaron a surgir los inconvenientes. Hermenegildo quiso convencer a su padre para que deje el arrianismo. Por supuesto, él estaba convencido, pero su padre también, así que no hubo caso. Como consecuencia decidió rebelarse. Sí, Hermenegildo, el heredero, quería sacarle el trono ya antes de que le llegue la hora. Encontró apoyo bizantino en el sur y suevo en el norte, y se decidió por comenzar una campaña militar desde Sevilla en el año 580. La guerra no fue brutal, esa es la verdad. Fue algo intermitente, duró 4 años, hasta el 584, y Leovigildo resultó vencedor en cada campo de batalla que pisaba. Era algo como una invencibilidad del rey, ¿no? Venció a su hijo, básicamente. Hermenegildo fue desterrado a Valencia y luego fue trasladado a una prisión en Tarragona. La cuestión podía haber quedado allí,
porque luego va a haber luchas entre padres e hijos constantemente en los reinos católicos que van a luchar contra los musulmanes más adelante, ¿no? Pero no quedó allí. Hermenegildo fue asesinado por un carcelero godo llamado Cisberto. Se cree que cumpliendo órdenes del rey, de su padre. Hermenegildo fue visto por todos como un mártir en ese momento y terminó siendo incluso canonizado, eso sí, mucho después, en el siglo VI por el Papa Sixto V. Aquello supuso una conmoción en la aristocracia visigoda y por supuesto estupor en el mundo católico. Pero a Leovigildo no le quedaba mucho por reinar. Murió al año siguiente, en el 586. La herencia recayó en su otro hijo, Recaredo, coronado como Recaredo I. El nuevo rey se suponía que ya era católico en su fuero íntimo, pero por lealtad a su padre y sus rasgos de conciliador que ya lo caracterizaban, no había hecho tan visible su conversión. No lo había hecho público, digamos, por lo menos no por fuera de su fuero íntimo. Era bien visto, además, Recaredo por los nobles arrianos. Pero el problema religioso no podía seguir comprometiendo al reino, y más aún a un reino que ahora era uno de los más poderosos y unidos de Occidente, gracias a Leovigildo. Para terminar con este asunto que había trastornado finalmente el reinado tan bueno de su padre, Recaredo decidió preparar la ceremonia correspondiente para su bautismo y para su conversión definitiva, abrazando la fe católica. La corte visigoda acompañó la conversión, porque Recaredo había entregado todas las propiedades arrianas a la Iglesia Católica también, y esto era muy común de la cultura de los bárbaros antiguamente, que si el rey se convertía, la nobleza tenía que ir por el mismo lugar. Y lo mismo para el pueblo llano, pero el pueblo llano ya era católico. Y la entrega de propiedades de los visigodos a la Iglesia Católica también era un punto de inflexión. Se estaba convirtiendo en serio. Y era algo que, de cara hacia el futuro, no podía cambiarse. Tanto quienes estaban convencidos y quienes no tuvieron que aceptar el catolicismo, porque perderían también sus tierras. Recaredo también mandó a ejecutar a Cisberto, el carcelero que asesinó a su hermano, a San Hermenegildo. En palabras del Papa San Gregorio Magno, Recaredo fue el ejemplo de su hermano, que había muerto en defensa de la verdad. La cita de San Gregorio Magno dice lo siguiente: Recaredo, siguiendo no el ejemplo de su impío padre, sino el de su hermano mártir, abjuró de la perversión de la herejía arriana. En el año 589, para hacer bien la conversión y dejar sentenciada la unión de los visigodos al cristianismo romano, se convocó a un concilio. Lo hicieron a este concilio en la ciudad de Toledo. Fue el tercer concilio de Toledo y fue presidido por el obispo Leandro de Sevilla. Asistieron al concilio 72 obispos de Hispania. Un notario leyó una declaración escrita por el propio rey Recaredo, en la que declaraba como ofrendas las enseñanzas de Arrio. Reconocía la autoridad de los concilios que ya se habían realizado en Oriente, que no eran pocos ya. Procuraba también Recaredo que los reyes sucesores a él fueran los protectores de la nueva religión oficial. La síntesis de lo que ocurrió en el tercer concilio de Toledo nos llega hasta nuestros días por quien sucedió luego en el obispado de Sevilla a Leandro, al que bautizó finalmente y convirtió a Recaredo, que fue Isidoro, San Isidoro de Sevilla. Así lo dejó escrito en un resumen de lo que fue el tercer concilio, rescatando por supuesto la fe del nuevo rey visigodo. Vamos a leer un poco a San Isidoro. Decía: en el año tercero del imperio de Mauricio, muerto Leovigildo, fue coronado rey su hijo Recaredo. Para que vean que se tomaba muy en cuenta, un inciso aparte, se tomaba muy en cuenta lo del Imperio Bizantino, porque Mauricio era emperador del Imperio Bizantino y se lo nombraba, lo nombraba San Isidoro aquí. Sigo la cita. Recaredo estaba dotado de un gran respeto a la religión, y era muy distinto de su padre en costumbres. Era piadoso por la fe. Desde el comienzo mismo de su reinado, Recaredo se convirtió a la fe católica y llevó el culto de la verdadera fe a toda la nación gótica, borrando así la mancha de un error enraizado. Seguidamente reunió un sínodo de obispos de las diferentes provincias de España y de la Galia para condenar la herejía arriana. Con todos los suyos abdicó de la pérfida fe,
Arriana, profesando que en Dios hay unidad de 3 personas, que el Hijo ha sido engendrado consustancialmente por el Padre, que el Espíritu Santo procede conjuntamente del Padre y del Hijo, que ambos no tienen más que un espíritu y por siguiente no son más que uno. Aquí el dogma importante para la época, para nosotros hoy también, quiero decir, pero aquí se consumaba el hecho. De esta forma, además, San Isidoro nos lo deja bien plasmado, ¿no? Esto lo escribe en sus libros, San Isidoro, en uno de sus libros que se llama Las historias de los godos, vándalos y suevos, que fue publicado al siglo siguiente, no muchos años después tampoco, en el 624, es una reliquia claramente. Él, San Isidoro, había sido contemporáneo además, vio con sus propios ojos la conversión, es probable que incluso haya estado en el Tercer Concilio de Toledo. Quedó sellado allí, de hecho, el Tercer Concilio, como dije, fue en el año 589. La unidad espiritual y territorial del reino visigodo nunca más volvió a ponerse en discusión. Fue la semilla, de hecho, de la Reconquista española. Sí, a pesar de que fue tiempo después. La Reconquista, durante 700 años, usó a Recaredo y su conversión como punto de partida cristiano, y lo hizo para combatir a los árabes que habían invadido la península a partir del 711. Antes de la invasión islámica, por supuesto, el reino también seguiría con su etapa de centralización y de gran poderío. El reino visigodo de los reyes que sucedieron a Recaredo, ya con mucho esplendor en el siglo VII, caerían en unas guerras internas, la verdad, para que luego, por supuesto, tuvieran el problema del Islam. Ahí hubo algunas fallas en el siglo VII, pero será tema para otro capítulo en todo caso. Quienes buscaron expulsar a los musulmanes, de eso sí estamos seguros, recurrieron a la conversión de Recaredo, como punto de partida cristiano para legitimar ese largo recorrido que fue la Reconquista, ¿no? 700 años, con la victoria definitiva de los reyes católicos ya en el año 1492, un poco de la legitimidad de lo que necesitaban los monarcas, se abastecía de la historia de los visigodos y de Recaredo. A partir del siglo XV, ya el imperio español, que dominaría el mundo durante los siguientes 3 siglos, no podría entenderse su fe, porque fue el imperio catolicísimo español, sin Recaredo. Es más, la unión de España con la Iglesia, a pesar de todo lo que ocurrió posteriormente en los últimos 2-3 siglos, continúa. Aquella que los visigodos concretaron en el año 589 continúa incluso hasta nuestros días. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo que tenía pendiente, incluso desde aquella entrega de los francos, hace rato ya, de la conversión de los francos. Me dije a mí mismo que tenía que hacer esta de los visigodos también, así que aquí está hecha. Claro, la de los visigodos fue posterior, 100 años posterior, así que hicimos un episodio más completo también de la raigambre histórica del pueblo de los visigodos. Sin más entonces, muchas gracias por escuchar este capítulo, los invito a que le den like, a que dejen sus comentarios, a que se suscriban si no están suscriptos al canal, y los invito ya para despedirme a que nos encontremos el fin de semana que viene para un nuevo episodio de Historiópolis. Hasta la próxima.